Bueno, esta es la clase auxiliar, número 3, del profesor Sergio Ruiz, del ramo de sismología. Entonces vamos a comenzar. Comenzaremos con una imagen que tenemos acá del lado derecho, que hace referencia principalmente a dos bloques, ¿sí? Digamos que hay un bloque, otro bloque, un bloque, otro bloque, un bloque, otro bloque, y un bloque y otro bloque. ¿Qué está pasando? Un bloque se queda fijo, este bloque de acá atrás está fijo, ¿sí? Sin embargo, hay un bloque que se está moviendo sobre el bloque que está fijo, ¿sí? El movimiento es diferente para los cuatro. Vamos a ver estos tres movimientos y este 4 no lo vamos a ver. Es interesante, pero la sismología nos encarga de analizar este comportamiento yo creo que quizá por lo complejo que resulta, la rotación, ¿sí? El sistema que rote es complejo para la sismología, entonces hacemos por ahí algunos trucos que más adelante vamos a ver, pero que nos ayudan a eliminar este efecto, ¿no?, de rotación. Vamos a comenzar. Entonces ya vimos... Sí, adelante. Ese último que nos mostraste, el de rotación, ¿sí se da entre las placas? No como tal que se dé entre las placas, pero sí existe por ejemplo, si yo en la placa aquí se introduce al continente, en realidad esto se rompe, pero eso se puede romper así. O sea, se puede, no sé, a lo mejor igual no se ve, pero se puede romper así a lo mejor. O sea, se puede meter como de giro. Nosotros siempre asumimos que esto cae sobre un plano, ¿sí? Como sea, un plano para allá, un plano hacia acá, un plano hacia allá, ¿sí? Siempre es un plano, pero nunca analizamos nosotros que esto gire o que esto se entre y se mueva así, porque es complejo modelarlo en primera, y en segunda ponemos una restricción matemática para evitar que el sistema rote. Entonces se le conoce como un doble par de fuerzas. ¿Y qué hace el doble par de fuerzas? Hace que una fuerza vaya hacia allá, por lo tanto la otra fuerza tiene que ir hacia acá. Y si una fuerza va hacia allá, hay otra fuerza que viene hacia acá. Entonces así evitamos la rotación del sistema. Pero es algo que vamos a ver un poquito más adelante con el tensor de momento sísmico. Pero no descarto que quizá este movimiento, aunque sea muy lento, aunque sea muy poquito, sí se pueda dar, ¿no?, por los esfuerzos que existen. Entonces, sigamos en lo que estábamos acá analizando la semana pasada y la antepasada, como para recordar en dónde estamos. Ya vimos el ciclo sísmico, vimos también las leyes de la sismología, tipos de ondas, que vamos también ahorita a hablar un poquito de eso, y vamos a ver ahora la ley de Snell, un poco de propagación de ondas, esfuerzo de deformación, ley de Hooke y tipo de fallas. Recuerden que, ahorita si pueden buscarle, hay una manita por ahí en participantes, no sé si están participantes o no recuerdo dónde esté, para ustedes, yo la tengo en participantes, y hay ahí una manita. Entonces vamos a intentar interactuar un rato más con esa manita para despejarnos y que no sea tan aburrida esa clase, ¿no? Bueno, ya con el profesor lo mencionamos antier, pero es importante que quede claro este fenómeno de la sismología porque es uno de los principios básicos de la propagación de ondas. Es un problema físico que en realidad se estudió, ustedes seguramente lo estudiaron, pero quizá a lo mejor no quedó muy claro, ¿no? Y es un problema que nosotros vemos cotidianamente. O sea, si yo, por ejemplo, me asomo a una piscina, yo veo que el fondo de la piscina se distorsiona, ¿no? ¿Y cómo es eso? Pues porque el rayo que yo estoy viendo, en realidad por el agua, está cambiando de dirección porque hay una variación, ¿no?, del medio, quizá. Entonces eso hace que la onda que yo esté viendo se modifique y parece que el fondo se está moviendo de lugar. Pero en realidad no es cierto, solamente es un problema de medio y de tipo y de los rayos, ¿no?, y de las ondas. Entonces, vamos a ver la ley de Snell ya un poco con ecuaciones, que la ley de Snell, de ley de Snell, en realidad, o de ley, tiene muy poco. Yo, la verdad, soy un poco enemigo a veces de aprenderme las leyes de la sismología, leyes empíricas, porque de leyes a veces tiene muy pocos. En realidad, si analizamos el comportamiento o analizamos la ecuación, vemos que no tiene nada de difícil. O sea, simplemente, en este caso, la ley de Snell es una igualación entre un medio y un ángulo, y entre un medio 2 y un ángulo 2. O sea, no pasa nada. Y eso me relaciona el rayo que pasa entre dos medios.
Veamos aquí un ejemplo, ¿no? Tenemos el agua, ¿sí? Tenemos el aire, tenemos agua medio 1, teta 1, tenemos el aire N2, teta 2. Pero ¿qué pasa si el medio es el mismo? O sea, si N1 es igual a N2, si N1 es igual a N2, entonces teta 1 tiene que ser igual a teta 2. Una igualación. Si N1 es diferente a N2, entonces lo que tiene que cambiar es el ángulo, ¿sí? Para poder ajustar esta igualación, o poderse ajustar a la igualdad, ¿sí? Entonces, y de aquí parte la ley de Snell. Parte de que dice que el medio por su ángulo, por el seno de su ángulo, tiene que ser igual al medio por su ángulo de arriba, ¿sí? Y aquí tenemos tres ejemplos, ¿no? Tres situaciones que ocurren. Una es cuando el rayo, ¿sí?, entra al siguiente medio, que es un ángulo que se refracta, se transmite, con un cierto ángulo, entra con un cierto ángulo teta y sale con un ángulo teta 2. Ahorita voy, Beltrán, dame un segundo. El siguiente paso es, ¿qué sucede cuando teta 2 vale 90? Entonces, el seno de 90 es igual a 1, ¿sí? Por lo tanto, me queda N1 medio 1, seno de teta 1 es igual a medio 2. Entonces, despejo, seno de teta 1, y me queda seno de teta 1 es igual a N2 sobre N1, que es este caso, ¿sí? ¿Y qué pasa acá? Cuando teta 2 vale 90 grados, que es aquí cuando se va por la interfaz, ¿sí? Esto de aquí se conoce como ángulo crítico. ¿Por qué ángulo crítico? Porque la señal ya no se transfiere al otro medio, sino se va por la interfaz, se va a 90 grados. Eso tiene una repercusión muy importante en la sismología, ¿sí? El siguiente caso es cuando ya rebasa ese ángulo crítico y la onda ya no se transfiere al otro medio, ya no se va por la interfaz, sino se refleja como un espejo, hacia un espejo. ¿De qué forma? Pues que teta 1 es igual a teta 2. Literalmente un espejo. Entonces, esta solución o este sistema de igualdad entre medios y ángulos nos da la oportunidad de conocer cómo se comporta la onda. No solamente en un medio agua y aire, sino cómo viaja desde la fuente. Acuérdense que cuando hablamos de fuente, hablamos del origen del terremoto, ¿sí? Fuente acá es origen del terremoto, es igual al hipocentro. Cómo viaja desde la fuente hasta mi sensor. ¿Y eso cómo se comporta? Se comporta como la ley de Snell. Alguien había levantado la mano por ahí. Beltrán, creo. Sí, consulta. ¿N1 y N2 son densidades de los medios? ¿O cuál es el parámetro? Ya, perfecto. En realidad, esa es una fórmula general, pero pueden ser diferentes cosas. O sea, en este caso, tú mencionas una propiedad del medio, que es la densidad, y efectivamente, sí puede ser la densidad. Pero nosotros lo que vamos a analizar acá va a ser velocidad. En este caso, este medio tiene una velocidad N1 y el medio, solo que el medio área no tiene una velocidad como tal N2. Por eso es que este ejemplo es como muy general, ¿sí? Pero vamos a ver hasta la siguiente diapo a qué me refiero con este paso de la onda. Vamos a verlo más adelante. Ya, gracias. Sí, no, a ti. Entonces, ya vimos que de ley tiene poco, ¿no? O sea, de ley, con que cumpla la igualación o con que yo conozca teta 2, pero no conozco teta 1, pero sí conozco el rayo. Yo esta ley la puedo desarrollar si conozco 3, ¿sí? Y calcular el otro, despejar al final. No pasa nada de eso, ¿no? Esta es la parte de la ley general. Ajá. Y ahora, esta es la parte de lo que nosotros analizamos. ¿Por qué es importante observar este comportamiento? Y tenemos que del lado izquierdo, esta curva se llama curva camino-tiempo. Y no es para menos el nombre, porque camino tiene distancia, ¿sí? Y viaja sobre un tiempo. Entonces, en realidad es camino, tiempo, o travel time, como se le conoce, ¿no? ¿Qué tenemos que observar acá? Que esta curva o esta gráfica, ¿sí?, está en lentitud. Está en lentitud. ¿Qué es lentitud? El inverso de la velocidad. ¿Y qué es el inverso de la velocidad? En lugar de tener metros sobre segundo, tengo segundo sobre metro.
Y es esto, ¿sí? Segundo, la pendiente es y sobre x, o y sobre x, y segundo sobre x tiempo. Entonces, esta gráfica está en lentitud, ¿sí? ¿Qué nos dice la lentitud o qué nos dice esta gráfica? En realidad, aquí están 3 tipos de ondas. Cuando nosotros analizamos el suelo, o hacemos ingeniería, o hacemos geotecnia, porque se utiliza para la geotecnia, sismología aplicada a la ingeniería civil, nosotros generamos fuentes. Otra vez, insisto, fuente es donde se origina el terremoto o donde yo origino una señal sísmica sintética. Es decir, yo por mi propia cuenta genero una señal. No proviene como un terremoto, sino yo la genero y sé dónde la generé, ¿sí? Entonces, yo genero aquí un golpe, pego en el piso, pego en la mesa, hay una propagación de una onda que se da de 3 formas. Una, de manera lineal sobre superficie, que se llama la onda directa. ¿Por qué directa? Porque viaja directo sobre los sensores que tienen aquí. Estas bolitas de aquí son, imaginemos que son sensores que reciben la onda. Entonces, esto es como una ambulancia, por ejemplo. Si yo estoy cerca de la ambulancia, voy a sentir más la energía que si estoy lejos de la ambulancia. Ajá. Entonces, estos sensores registran la onda que se transmite por el medio, se propaga, y hay una onda que viaja de manera directa, que se llama onda directa, que va por acá, por la superficie. Ajá. Hay otra onda que entra a la Tierra, rebota, ¿sí? Y llega a superficie otra vez. ¿Dónde rebota? En la capa que se encuentra de otra velocidad, lo que hablamos acá. En medio, en este caso, va a ser medio 1, 6 kilómetros por segundo, medio 2, 8 kilómetros por segundo. Entonces la onda viene, se encuentra esta capa, rebota, se refleja y llega a superficie. Ahora, hay otra onda, como ya platicamos de la ley de Snell, que entra, ¿sí? Encuentra el ángulo crítico, que es teta crítico, se va por la interfaz con velocidad del medio 2, sale con la interfaz de velocidad del medio 2, y sale después y se recibe otra vez en los sensores. Entonces, la idea de que la distancia entre 2 puntos más corta o más rápida es una línea recta, aquí no se cumple, porque la onda que viaja aquí y se va por la interfaz, viaja con velocidad del medio 2. Entonces, la onda, aunque hace más recorrido, llega a un punto en el que, como va a mayor velocidad, llega antes al sensor que la onda directa y que la onda reflejada. Y ustedes me dirán, oye, ¿cómo yo voy a saber eso, no? Pues la curva de la izquierda, eso representa. Esto es lo que representa las curvas camino-tiempo de este comportamiento físico ya conocido, ¿sí? Entonces, tenemos distancia 0, tiempo 0, ¿sí? Aquí en el origen. ¿Qué quiere decir? Que si yo aquí golpeo y aquí tengo un sensor en superficie, la onda directa la va a detectar al mismo tiempo. O sea, a 0 metros, 0 tiempo va a estar. Yo me alejo 1 metro y quizá 1 segundo. Me alejo 2 metros, 2 segundos, por decir algo, ¿no? 3 metros, 3 segundos. 4 metros, 4 segundos, ¿sí? Entonces es lineal. Esta onda directa es lineal, que es la roja, ¿sí? Que tenemos acá como P directa. Después viene la onda reflejada. La onda reflejada tiene una característica en el cual puede no recorrer ninguna distancia, pero sí puede recorrer tiempo. ¿Y a qué voy con eso? Si yo estoy arriba en la superficie y yo golpeo, ¿sí? La onda entra a la tierra o entra al suelo, ¿sí? De manera vertical y rebota otra vez. Y no recorrió ninguna distancia aquí arriba. ¿Sí me explico? O sea, golpeo, cae vertical, regresa vertical, en 0 distancia, pero sí con un tiempo. Eso sí, o sea, le llevó un tiempo ir y regresar, pero en el origen llegó donde mismo, ¿sí? Entonces, empieza esta gráfica en distancia 0, pero con un tiempo inicial que tenemos acá, ¿sí? Entonces, tenemos distancia 0 con un tiempo inicial. Que viene por acá. Ahora, hay otra onda que llega con mayor tiempo. ¿Por qué?
porque tiene que alcanzar el ángulo crítico. Entonces, esta que llega y regresa, tiempo cero con un tiempo inicial igual. La otra tiene que viajar en un ángulo, llegar al ángulo crítico, y cuando llega al ángulo crítico, volver a salir y volverse a recibir en los sensores. Eso le llevó más tiempo y le llevó una distancia. Entonces, empieza por acá, ¿no? Esta roja de aquí, esta moradita que viene acá. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Esa nomás es su proyección, ¿no? Hacia acá. Pero la onda refractada, la onda que entra, se va por la interfaz y sale, llega a una distancia y a un tiempo. ¿Sí? No llega a distancia cero y en tiempo cero, porque ya quedamos que tiene que cumplir con la condición del ángulo crítico y salir a superficie. Pero ¿qué pasa? Si hacemos aquí una vertical, decimos que a distancia a 100 kilómetros, vemos primero la onda directa, que es esta, luego vemos casi la onda reflejada y la onda refractada juntas, por acá. ¿Qué pasa acá? Donde dice distancia crossover. En la distancia crossover me está diciendo en qué punto se cruzan las dos curvas. En qué punto la curva de la onda refractada, ¿sí? La que se da por la interfaz, llega ya antes que la onda directa. A partir de esta distancia, de los 160 kilómetros quizá, lo que voy a recibir yo en mi sensor, mi onda sísmica, va a ser mi onda refractada, la que se va por la interfaz. Va a llegar más rápido la onda que se va por el medio 2 que la que se va solamente directa por el medio 1. ¿Por qué va a llegar más rápido en menor tiempo? Porque va a mayor velocidad. Y ese es como se comporta un poco la onda, ¿sí? En el tiempo y en la distancia. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Bueno, porque imaginemos que estamos ahora en un barquito aquí en Valparaíso, tenemos una estación sísmica en Santiago, tiembla, como ya vimos, un sismo de terremoto interplaca. El medio tiene características de velocidad y densidad, como también comentaba su compañero, puede ser también la densidad o puede ser también la velocidad. Tiene diferentes características, propiedades sísmicas, tiene diferentes propiedades elásticas, y la propiedad sísmica o el rayo, sí, va a viajar hasta la estación cumpliendo la ley de Snell. Entonces, nosotros no sabemos dónde ocurre. Nosotros sabemos dónde está la estación y sabemos que llegó una señal. Tenemos que construir, ¿sí?, el camino-tiempo. Tenemos que construir el origen. ¿Y cómo lo construimos? Con la ley de Snell. Entonces, la importancia de la ley de Snell nos da la oportunidad de conocer dónde se originó la señal, ¿sí?, analizando solamente el rayo como propiedades de velocidades, espesores y distancias y tiempos, ¿no? ¿Sí? Pues, difícil de explicar, yo entiendo que es complejo, igual esa gráfica quizás es compleja, pero nos muestra un poco cómo funciona la ingeniería, cómo funciona la sismología usando la ley de Snell y la propagación de ondas, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? Levante la mano quien no tenga dudas. Vamos a ver acá. O sea, a quien le quedó claro, levante la mano. Yo tengo una duda. Adelante, Beltrán. Con la refractada, la que pasa al otro medio y luego sale con el ángulo crítico, ¿esa es una onda en particular o hay como infinitas ondas saliendo a lo largo de todo el recorrido en el segundo medio, en el ángulo crítico? O sea, ¿cómo explicarlo? Como, ahí se ven como tres flechas saliendo del medio 2. Entonces, como que consideramos solo la que llega al sensor, ¿o no? O también se considera la anterior, pero que luego viaja por el medio 1. No sé si me explico. Sí, no, te explicas claramente, sí, te entiendo claro. En realidad, lo que existe aquí es un frente de onda esférico. O sea, tú tienes una cubeta con agua o un pocillo con agua y dejas caer tú una piedra y tú ves que radialmente se va un frente de onda. Si yo tengo un sensor aquí y otro sensor acá, quizá la onda que yo voy a analizar es la que sale del origen y llega a este sensor. Y la que sale del origen y llega a este sensor. Quizá las que llegan a otra parte no las voy a analizar, pero no quiere decir que no existan. Ajá. Entonces, efectivamente, cada vez que se genera una fuente aquí, salen estos rayos, pero salen muchos otros rayos para todas direcciones.
salen de manera esférica, ¿sí? De manera radial. Llega a la superficie, igual, de manera esférica. Hay algunas que viajan, pero hay otras que están saliendo aquí también de manera esférica todo el tiempo. Sale de manera esférica, sale de manera esférica, sale de manera esférica. ¿Cuál nos va a interesar? La que llega al sensor. ¿Por qué? Porque es la que estoy analizando. Si yo pongo otro sensor más para acá, me va a interesar esa. Si yo pongo otro sensor más para acá, me va a interesar esa. Pero están saliendo infinitas señales o infinitas ondas, ¿sí? Cada vez que cruza con un medio y una onda se refracta. Entonces, imagínate que siempre es un frente de onda esférico, ¿sí? Que se propaga siempre en todas direcciones, pero que nosotros solo vamos a intentar analizar la que se propaga en la dirección de mi sensor, porque es la que voy a poder cuantificar. Pero en realidad es radial, aquí puede salir otra, sale otra, en realidad sale para allá, sale para diferentes tiempos y distancias. Eso sí, solo va a salir con el ángulo crítico. Ajá. Sí, Solo perfecto. va a salir con el ángulo crítico. Esa sí es una condición. Porque es una especie de espejo. En realidad esa es la ley de Snell, que debe de cumplir, que con el mismo ángulo que entra, es con el mismo ángulo que sale. Ya, muchas gracias. Sí, no, qué bien. Entonces yo creo que hay dudas, hay muchas dudas, ¿no? Débora, Diego, Francisca, Jordan, Jorge, Luca, María, Nico, Santiago, ¿dudas? Jordan, ¿dudas? José, pues, en realidad es al azar, no es por nadie, pero si no levantan la mano, imagino que tienen dudas. Camila, ¿dudas? Importante que sepan esto porque igual por ahí se pregunta. Camila, Jordan, José, ¿dudas? Luca, María, Paz, Nico, dudas, preguntas. Está todo claro. Todo claro, ya. José, Luca, María, Nico. José, Luca, María, Nico. José, Luca, María. ¿No? Ya, ok. Bueno, gracias por participar a los demás. Pueden bajar su manita. Ya. Sigamos. Vamos a ver ahora que conociendo este fenómeno, ¿sí? Vamos a acabar esta diapo y vamos a irnos ahora sí que un corte. Pueden ir a tomar agua o algo así. Voy a abrir otra sesión porque no se va a acabar esta en 4 minutos, ¿vale? Nos vemos en la otra. Somos 18, así que ojalá esperemos que intentemos los 18. Vamos a analizar ahora algunos nombres que se le han atribuido al comportamiento de la onda que surge en la corteza y se propaga por el interior de la Tierra. Entonces, imaginemos que esta es una fuente, una eje fuente, que se genera una onda, viaja por el medio del interior de la Tierra, se genera una onda P, que rebota en superficie y se genera la onda P. Vuelve a rebotar en superficie y se genera P. Ahora, otra onda que viaja, onda P, rebota aquí en el núcleo, ¿sí? Se le pone una constante C, y luego P, vuelve a rebotar. Ajá. Imaginemos otra onda que viaja P, entra al núcleo externo, P, K, y luego sale otra vez como P, y es P, K, P. Ajá. Ahora imaginemos una onda que viaja por el núcleo externo, P, K, I, K, P, ¿sí? Y ese es un poco el conocimiento que tenemos sobre el paso de las ondas por el interior de la Tierra. Ahora, se genera una onda P, también se genera una onda S. Entonces, se viene una onda S y viene una onda no veo yo, pero debe ser SP. Acá. Y luego viaja una onda S, llega a la interfaz C, interfaz del núcleo, C, S. Pero también aquí se desprende una P, entonces S, C, P. Y luego viene otra S, K, que entra al núcleo externo, S, K, S. Aquí está. Entonces, la construcción de cada una de estas iniciales, de cada una de estas señales, tiene una razón de ser. Pasó por algún sitio que nosotros podemos analizar. Entonces, un sismo que ocurre en la superficie se analiza en todo el mundo y se observan en todo el mundo estas ondas, todas estas polaridades que existen. ¿Cómo? Pues, cumpliendo también la ley de Snell, ¿no? Cumpliendo trayectos de viaje, cumpliendo tiempos y las distancias, ¿no? Travel time, el tiempo y distancia. Y esto nos ha permitido conocer el interior de la Tierra, ¿sí? Saber que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una placa que se está introduciendo al continente.
¿Cómo lo sabemos? Pues nunca hemos ido, pero sí sabemos que hay ondas que viajan por el interior de la Tierra, que hacen diferencia con el núcleo externo y el núcleo interno. La onda se difracta y conociendo su análisis podemos saber que iluminamos el fondo y hay un comportamiento, ¿no? Acá de la placa, ¿sí? Esto es cómo se comportan las ondas, una fuente en superficie que entra al continente, y eso de que hay un núcleo, un manto, una corteza, se conoce gracias a la sismología y gracias a la geofísica, ¿vale? Ya somos 17, cuando ya alguien se fue. Vámonos, regresamos en 2 minutos, les mando el link otra vez y volvemos, ¿vale? Se va a acabar esta sesión. Gracias a todos por estar acá de vuelta otra vez. Se agradece el esfuerzo y la paciencia. ¿Ya? Sigamos. Vamos a ver un video de algunos de los sismos en el mundo, pero solo para que quede claro una cosa. Los sismos no se pueden predecir en tiempo. Es decir, no sabemos si va a ocurrir mañana, pasado mañana, el otro mes, no sabemos. Pero sí tenemos una cosa clara, no son aleatorios. O sea, ocurren en alguna zona en específico, ocurren en una profundidad en específico, ocurren asociado a algo, en este caso a esfuerzos y deformaciones. Vamos a poner este video. Voy a quitar el sonido porque en realidad no tiene sentido que tenga sonido. ¿Sí? Este es un análisis en el tiempo, desde julio del 2001, y creo que va hasta el 2013 o 2014. Pero lo importante acá es ver que a pesar de que la sismicidad es una ciencia nueva, tiene aproximadamente 100 años con registros, se tiene bien mapeado dónde ocurre la sismicidad. ¿Sí? Se conocen bien las zonas donde tiembla. Entonces, ¿sabemos dónde tiembla? Sí. ¿Es aleatorio donde tiembla? El terremoto de Sumatra, 2004, 9.1 creo. ¿Sabemos dónde tiembla? Sí. ¿Sabemos cuándo? No. Ajá. Entonces, este pequeño video nos dice una cosa. ¿Dónde ocurren los sismos? A lo mejor no a qué profundidad, pero sí también con qué magnitud y dónde ocurren los sismos de mayor magnitud. ¿Asociado a qué? Es la pregunta, ¿no? ¿A qué se debe que estos sismos ocurran en esas zonas? ¿Alguien tiene una respuesta a eso? Ahí está, por ejemplo, el terremoto de 2010, el del Maule, vamos a ver, ¿no? Ahí va 27F y sucede el terremoto del Maule, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Alguien sabe por qué ocurren aquí en estas zonas y no en otras? Por ejemplo, ¿por qué no ocurre acá? ¿Por qué no ocurre aquí? ¿Por qué no ocurre acá en Brasil? ¿Por qué los brasileños nunca han sentido un sismo? ¿Por qué aquí en Chile sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Por qué aquí no en otro lado? ¿Con alguna respuesta? Porque están en el centro de las placas. Ya, perfecto, Sion. Para complementar, ¿qué relación hay con que esté dentro de las placas? O sea, si tiembla aquí, también está dentro de una placa. Si tiembla acá, está dentro de una placa. Concentración de esfuerzo. Ya, perfecto. ¿Beltrán? ¿Fue Beltrán? Sí, Sion, bien, Sion, sí tienes toda la razón, en realidad, porque hay algo asociado ahí que da, ¿no? Este comportamiento de aquí, veamos, ¿no? Los terremotos. ¿Dónde tiembla más? Pues parece que tenemos suerte, ¿no? Chile como la fábrica de terremotos, ¿no? Y efectivamente, se da porque existe un esfuerzo y una deformación asociado a ese sitio en particular. Ajá. Entonces, vamos a ver ahora el tema que representa el por qué ocurren aquí los sismos, ¿sí? Y se llama el tema esfuerzo y deformación, ¿sí? Es también, seguramente lo hemos visto en las clases de física, ¿sí? ¿Qué es el esfuerzo, qué es la deformación? Pero vamos a verlo acá más en un contexto sismológico. ¿Qué es el esfuerzo? Yo tengo acá un pencil, yo lo puedo doblar, ¿sí? Y quizá tolere un doblez, un esfuerzo, y tolere una deformación. ¿Sí? Yo lo aprieto una fuerza y esto se deforma. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un vidrio? ¿Sí? Yo le aplico una fuerza y quizá poco lo voy a deformar, más lo que puede ocurrir es que lo rompa. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo y la deformación dependen mucho del material, si no es que depende todo del material. Yo puedo deformar un plástico, quizá un cartón, y quizá no se rompa, simplemente le aplico un esfuerzo y se deforme. Pero si yo tengo un vidrio, por ejemplo,
a lo mejor yo le aplico el esfuerzo y lo rompo. ¿De qué depende? De que tolere o no tolere el esfuerzo, depende del medio. Entonces, una roca muy dura, muy competente, va a poder tolerar mayor esfuerzo, ¿sí?, que una roca que no tiene esas características de dureza. Quizá la que no tiene esa dureza se va a romper más fácil, quizá va a ser menos deformable, ¿no? Entonces, como definición, el esfuerzo se define como fuerza sobre área, es decir, presión, ¿no? También conocido como esfuerzo. Yo estoy sentado en una silla, yo estoy ejerciendo una fuerza sobre un área, hay una presión y hay un esfuerzo. Puede que la silla se rompa, quizá sí, quizá si llega otra persona y se siente conmigo en la silla, o quizá yo cargue a una persona, quizás esa silla se rompa. ¿Por qué? Porque rebasa su límite de deformación y tiende a la ruptura, ¿sí? Es igual lo que pasa acá. Nosotros tenemos un sistema donde hay placas que están chocando, ¿sí? Existe un esfuerzo, el continente se deforma, se levanta el continente, tanto se levanta y se comprime el continente que genera toda la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es una consecuencia de la deformación del continente producida por el esfuerzo de las dos placas tectónicas. Espero que haya quedado claro eso. Entonces, la cadena montañosa nos dice que el continente se está comprimiendo, tolerando el esfuerzo, pero llega un punto en que ya no lo tolera, ya no se puede deformar más. Entonces, ¿qué ocasiona? Se rompe. ¿Y qué es que se rompa? Un terremoto, ¿sí? Y aquí dice la deformación. ¿Conocen algún tipo de deformación? ¿Se acuerdan por ahí de sus clases de física algún tipo de deformación? Deformación plástica, ¿Ya? Bien, perfecto. ¿Qué consiste la deformación plástica? que cuando lo deformo, después de deformarlo, vuelve al estado que estaba antes, o la forma que estaba antes. Ya, perfecto. Bien, bien, gracias. Excelente. ¿Alguien más conoce otra forma de deformación? Perdón, me equivoqué. Esa era, la plástica es cuando no vuelve a la forma, la elástica es cuando vuelve a la forma. Ya, excelente. Bien. ¿Alguien sabe otro tipo de deformación? ¿No? ¿Qué pasa cuando yo estiro algo y se queda ahí? ¿O qué pasa cuando yo estiro algo y regresa? ¿No? ¿O qué pasa cuando yo no puedo estirar y rompo? ¿O qué pasa cuando se deforma y en un tiempo otra vez regresa pero no es estado original? ¿No? Eso es lo que pasa acá. Se rompe, ¿sí? Pero no regresa a su estado original, ¿sí? Hay una deformación ya ahí permanente en el sitio. Y se puede ver en en Valdivia, perdón. Se puede ver en Valdivia. Si uno va a Valdivia y le dan una vueltecita así por la laguna, por la isla que está ahí en Valdivia, en el barquito, ¿sí? Van a contar la historia de que hace muchos años eso que se ve adentro que son humedales, o la casita que estaba ahí, antes estaba arriba en el continente y después del terremoto del 60, eso quedó dentro del mar, ¿sí? Y en realidad eso es cierto, eso es consecuencia de que hubo durante muchos años un acumulamiento de energía, el continente se deformó, se plegó, y después cuando llegó el terremoto, eso se relajó y cayó, se introdujo al continente. Es decir, el mar no se metió más, simplemente el continente se relajó y bajó de nivel, introduciéndose al mar, ¿no? Se puede ver eso en Valdivia, se ve claramente. Y también lo que comentábamos, ¿no? Todos los materiales tienen un límite elástico. Todos, ¿sí? ¿De qué depende? De sus propiedades físicas, ¿sí? Y aquí entramos a otro concepto que se llama la ley de Hooke. Igual, de ley tiene poco, ¿no? En realidad lo que él analizó es observar ese esfuerzo asociado a esa deformación y calculó su cociente, su división. Quiere decir, ¿cuánto es el esfuerzo por cuánta deformación? Esto es una división, es una forma de calcular dos sistemas sin contarlos. Esa es la característica de una división. Hay un mundo en el esfuerzo, hay un mundo en la deformación, no sabemos cuánto es, pero sí sabemos que cuántas veces es más grande o es más pequeño uno que el otro. Entonces, es una forma básica y sencilla de cuantificar dos universos sin tener que contarlos, una división, ¿no? Por ejemplo, yo tengo X cantidad de sillas y tengo X cantidad de niños.
¿cuántos niños caben en las sillas? Pero yo no conozco el número de sillas ni el número de niños. Pero si yo sé que niños entre sillas me da 2, pues hay 2 niños por cada silla, ¿sí? Entonces, si yo sé que sillas entre niños, 0.5, pues hay un niño para 2 sillas, por ejemplo. Entonces, es una forma de cuantificar los universos sin contarlos. Y Hooke hizo eso. Entonces, Hooke sacó la relación entre esfuerzo y deformación y obtuvo lo que se conoce como el módulo de elasticidad, ¿sí? También es importante que conozcan o que aprendan un poco lo que se conoce como constantes elásticas. Algunos son ingenieros civiles, geólogos, geofísicos, a lo mejor no se lo recuerde mucho, pero hay algo que se llaman constantes elásticas, que son las constantes de las rocas en los medios, es decir, el coeficiente de Poisson, el coeficiente de cisalle, el módulo de elasticidad, el módulo de compresibilidad. Hay características que tienen las rocas propias, ¿sí? Que permiten entender el paso de una onda o principalmente su propiedad o su característica a la ruptura, al corte, al cisalle, a la compresión, a la dilatación, ¿sí? Se llaman constantes elásticas. Si quieren por ahí googlear, no estaría mal que le dieran una revisada porque en industria se utiliza, ¿no? Se usa. Vamos a hablar ahora de que ya conocemos que hay un esfuerzo y hay una deformación. Vamos a ver aquí 9 pequeñas imágenes donde tenemos un sistema de esfuerzo de tensión. Tensión, ¿por qué tensión? Porque vamos a tensar. Imaginemos una cuerda de zapato, una cuerda de zapatos, que está suelta, y yo lo que hago es la tenso. ¿Cómo la voy a tensar? Pues ejerciendo una fuerza contraria, ¿sí? Entonces la voy a tensar. Si yo tengo, por ejemplo, acá mi cable, así, yo lo que voy a hacer es tensarlo. Entonces lo que voy a hacer es, ¿sí? ¿Qué hice? Fuerzas en dirección contraria. Tensión, no se nos olvide. Y lo contrario, ¿sí? Esa es un poco más directa. Compresión. Voy a comprimir el sitio. Y vamos a ver ahorita un poquito más adelante el de cisalle. Vamos a quedarnos con estas dos. Entonces, si tenemos una deformación o un medio indeformado, por más que yo le aplique alguna fuerza, no va a pasar nada. Que eso, en realidad, en la naturaleza no pasa. Tenemos un medio dúctil, que muchas veces se comporta así, la corteza, dentro de la Tierra, porque tiene temperatura. La temperatura hace que muchas veces el material sea dúctil. Si yo un metal lo hago así, lo rompo, quizás si yo lo caliento, me permita de mejor forma hacer un doblez, ¿sí? Entonces, en un medio dúctil, yo hago tensión, el medio puede estirarse sin romperse, hago compresión, obtengo un pliegue, como el que tengo acá, ¿sí? Y también hago acá un corte de cisalle, acá vamos a ver. Y tenemos acá también tensión para un medio frágil, que es ya cuando ya no alcanza el sistema dúctil, se convierte en medio frágil, que es lo que conocemos muchas veces en la naturaleza. Y tenemos una ruptura. Este plano es una ruptura. ¿La ruptura es igual? No, no es igual como vimos en la imagen inicial. ¿La ruptura de qué depende? Depende de cómo son los esfuerzos, ¿sí? En este caso, si yo tengo un plano sobre otro plano, ¿sí? Este plano es el plano fijo, y este plano es digamos que es el plano de techo, como se le conoce, plano de techo, ¿sí? Si cae con respecto al plano de ruptura, ¿sí? Que es este, que tenemos acá. Si el bloque de techo cae, tenemos una especie, se le conoce como falla normal. ¿Por qué falla normal? Porque es normal que ocurra eso. Si yo estoy en un resbaladín, en una pendiente, y yo estoy sentado, lo normal es que yo caiga en la pendiente. Eso es lo normal. ¿Qué no es normal? Que yo esté en la pendiente y suba. Eso no es normal. Para que eso ocurra, que yo esté en la pendiente del resbaladín y yo suba, quiere decir que alguien me aplicó una fuerza y me subió por la pendiente. Entonces, como no es normal, se le conoce como inverso. ¿Sí? Recuerden que los nombres de la sismología a veces son muy creativos, pero ayudan a entender el problema. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Tenemos estos dos sistemas que son de vista en lateral. ¿Sí? Eso es un plano lateral que se rompe, que si cae sobre la pendiente decimos que es normal, si sube decimos que es inverso. Ahora, esto que se ve aquí es porque hay un plano que se rompe. Pero ¿qué pasa si el plano es vertical? Aquí ninguna va a subir y ninguna va a bajar. Lo que va a pasar aquí es que se van a deslizar hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí? Aquí no van a subir.
Otra vez, aquí no va a subir, aquí no va a bajar. Bueno, aquí sí va a subir y aquí va a bajar en el plano. Pero en el plano vertical no van a subir ni van a bajar. Lo que van a hacer es, se van a introducir, van a moverse lateral. Y eso es cisalle, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? En realidad, esta vista es lateral al sistema, porque hay un plano, y esta vista es vista desde arriba, donde solamente estamos viendo esta línea que tenemos acá, quizá, esta línea, donde un bloque, si aquí se mueven adelante y atrás, ¿sí? Visto desde arriba, se mueve uno arriba y uno abajo, ¿sí? Que es este que tenemos acá. ¿Sí? Esa es la falla de cisalle, que se conoce como falla también transcurrente. Entonces ya logramos llegar desde el esfuerzo, la deformación, a algo que conocemos como tipos de fallas. Ya explicamos un poquito los tipos de fallas. Aquí está lo mismo que les estoy explicando, cómo se comporta el bloque de techo, cómo se comporta el bloque de piso, y si desliza sobre el bloque de piso, es una falla normal. Si desliza hacia arriba sobre el bloque de piso, es una falla inversa, y si desliza de manera lateral, es una falla transcurrente. Y veamos unos ejemplos, ¿sí? La falla normal, el mismo concepto que hemos estado viendo, y un ejemplo, ¿no? Con una persona. Podemos ver que aquí viene el estrato, un estrato, y pasa la falla y no se encuentra acá, sino se encuentra metros aquí abajo, ¿sí? Es decir, este bloque alguna vez estuvo aquí arriba, donde había continuidad, esto se fracturó y este bloque cayó, ¿sí? Acá, como un ejemplo. Luego una falla inversa. ¿Sí? Aquí tenemos un masito, una pica, y sucede el mismo efecto. Hay una falla donde esta continuidad aquí se pierde, ¿sí? Esta continuidad aquí se pierde, pero aparece más arriba. Entonces, este bloque subió, ¿sí? Como acá. Y tenemos una falla lateral, ¿no? Transcurrente, que es este aspecto que lo que les decía yo, ya es vista en superficie, porque el lateral se ve vertical. Entonces, se ve en superficie. En realidad, lo que ocasiona es que los bloques se mueven uno para arriba y otro para abajo, como se mueve acá. Y eso se da, esta falla se da en Estados Unidos, se da en la falla en California, que es una falla transcurrente, ¿sí? La falla de San Andrés. Y sucede esto en superficie, se ve como viene un río, y después de la falla, el río ya se movió, ¿no? Ya aparece para acá el río. Ya está. Este tipo de falla. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque los sismos que se dan interplaca, ¿sí? Se dan de tipo inversos, porque los esfuerzos van hacia el mismo lugar. Entonces, son de tipo inverso, ¿sí? Los sismos intraplaca que se dan aquí en el continente, aquí profundos, mayores a 100 kilómetros, son de sismos, son de manera inversa. Digo, son de manera normal. ¿Por qué normal? Porque la placa es como el bloque de techo y el otro pedazo de placa que se va a romper lo está trayendo el manto. El manto lo está jalando, entonces se rompe el bloque, pero al final se termina haciendo un esfuerzo para allá y otro esfuerzo para acá. ¿Sí? Entonces termina siendo de tensión, por lo tanto, si es de tensión, es una falla normal. Entonces, los sismos que se dan a profundidad mayores a 80 kilómetros, 90 kilómetros, tienden, digo tienden porque no son todos, la gran mayoría, tienden a ser normales. En cambio, los sismos que se dan en el contacto de placas, ¿sí? Por lo regular, por tendencia, por probabilidad, más del 90% son sismos inversos. Entonces, cuando se pregunte, cuando se haga un cuestionamiento sobre a qué tipo de sismo puede corresponder, a qué tipo de falla puede corresponder a un sismo de profundidad 45 kilómetros en el contacto, pues la respuesta sería inverso. O si tembló a 100 kilómetros de profundidad, ¿qué tipo de sismo podríamos esperar? Es un tipo de sismo normal. Si tembló en la corteza, pues en la corteza puede ser normal o inverso, depende de cómo haya sido su ruptura. Pero la ruptura o el plano de ruptura está asociado muchas veces a la profundidad y en este caso a la zona sísmica, ¿no? La zona sísmica interplaca, otra vez, está es de manera, sean sismos de forma inversa y los intraplaca sean sismos de forma normal. Ahora, ya vimos amigablemente que hay un plano que se rompe. Ahora,
ese plano que se rompe, tenemos que cuantificarlo. No solamente es, puta, se rompió, listo. No. O sea, hay cosas que tenemos que cuantificar. En este caso, ese plano de ruptura. Y para cuantificarlo necesitamos 3 ángulos, ¿sí? Para poder hablar de eso. Vamos a hablar de 2 ángulos principales, que es el ángulo strike y el ángulo dip, ¿sí? Imaginemos que ahora vamos a ver en planta. Yo voy caminando por la calle, ¿sí? Volteo el piso y veo que en el piso hay una línea, así una falla, ¿sí? Esa falla que yo veo caminando en la calle, en el piso, esa falla tiene una orientación con respecto al norte. Es decir, si yo veo que la falla va hacia allá y yo ubico mi norte en la brújula, mi norte está para allá. ¿Sí? Entonces mi norte está para allá, mi línea que yo veo en el piso está para acá, tiene una orientación 45 grados con respecto al norte. ¿Sí? Ese ángulo se llama ángulo strike, que es este. Yo estoy parado aquí, veo que hay una línea, una falla, una línea, una ruptura en el piso, y calculo su ángulo con respecto al norte. Se llama strike. ¿Sí? Ahora, ya vi yo esa línea en superficie, pero yo desde arriba solamente veo una línea. Si yo voy caminando, veo una línea, no veo qué pasa por abajo de esa línea. No veo si en realidad es una falla vertical, no veo si en realidad es una falla en diagonal. Yo no veo eso solamente desde arriba. Entonces, hay que ver ahora de costado, de perfil. Y para ello hay que calcular el siguiente ángulo, que es el ángulo dip. Y el ángulo dip va con respecto al horizontal de este plano. Acuérdense que es esta misma línea. Esta misma línea no la voy a mover. Esta misma línea. Ahora hay que ver cómo esa misma línea se comporta hacia allá o hacia acá. Así de planta, difícilmente calcular. Pero de perfil, ahora ya voy a poder calcular yo su ángulo con respecto al horizontal. ¿Sí? Es decir, este ángulo dip solo puede ir de 0 a 90 grados. Porque también puede ir de acá de 0 a 90 grados. En cambio, el strike, que es este, puede ir de 0 a 360 grados. Entonces tenemos 2 ángulos ahí. ¿Sí? El strike, que es con respecto al norte, vista en planta. El dip, que es el ángulo de buzamiento o el ángulo de inclinación, ¿sí? De esa línea. Y con el ángulo de inclinación ya obtengo yo el plano. Ya estoy yo pudiendo analizar este plano. Cualquier plano sobre la superficie, si yo detengo aquí, por ejemplo, tiene una orientación con respecto al norte y tiene un ángulo, ¿sí? Con respecto al horizontal. Cualquier plano que yo mida en el espacio tiene esas características, ¿sí? Ya tenemos 2 ángulos. Ahora, el tercer ángulo es súper importante para la sismología. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar lo que estamos cuantificando en su momento. Ya sabemos que hay bloque que sube, ya sabemos que hay bloque que baja. Pero sube y baja independientemente del plano. Es decir, el strike y el dip son este plano, ¿sí? Donde quiera en el espacio. Digamos que están así, ¿sí? Ahora ya sabemos que hay un bloque encima y que hay un bloque que se mueve sobre ese plano. ¿Cómo se puede mover? En todas direcciones. Y ese ángulo se le conoce como el ángulo rake, que es este ángulo que parte de la horizontal y va a sentido antihorario. Sentido antihorario. Entonces, ya quedamos que tenemos un plano que tiene un strike y tiene un dip característico. Ahora, ¿qué pasa si ese lambda vale 90 grados? Es decir, hacia aquí arriba. Si este U, desplazamiento, va hacia aquí arriba. ¿Qué pasa? Pues entonces el bloque que está arriba de ese plano sube, ¿sí? Porque el ángulo es 90 grados. Entonces, el ángulo rake es un ángulo que se mide desde el plano. ¿Qué pasa? 90 grados, sube. Por lo tanto, si lambda vale 90 grados, hablamos de una falla de tipo ¿inversa? Claro, inversa. Bien. Ahora, si rake vale menos 90 o vale 270, que es lo mismo, ¿sí? Tenemos una falla de tipo
¿Normal? De tipo normal, bien. De tipo normal, ¿sí? Aquí tenemos una tablita, ¿no? Está definido. Igual, si el rake vale 90 grados, tenemos una falla inversa pura. Ya quedamos, ¿no? Si vale 90 es inversa pura. Si vale entre 45 y 90, pues inversa. Ya hay muchas combinaciones. Pero quedémonos solamente con las laterales, con el que sube y con el que baja. Entonces, si es 90 grados, tenemos una inversa pura. Si tenemos una 270 grados, que es todo esto hasta acá, o menos 90, tenemos una falla normal pura. Y todas sus posibles combinaciones. Pero este ángulo rake me va a decir si fue un sismo de tipo normal, de tipo inverso, o de tipo lateral, o alguna otra de sus combinaciones. Entonces, este rake nos va a definir el tipo de ruptura. Ya hablamos que sube, baja, derecha o izquierda. Entonces, la importancia de este rake radica en saber cómo fue que se rompió en ese sitio. Si ese rake vale menos 90, pues quiere decir que hay esfuerzo de tensión. Si ese rake vale más 90, quiere decir que hay en esa zona esfuerzos de compresión. ¿Sí? Dudas, preguntas. Si quedó claro, levanten la mano. Disculpa, yo tengo una pregunta. Adelante, Beltrán, los que sean. Diego. Con respecto a ese que el 0 grado, rumbo dextral, eso da a entender como que se pueden romper una placa, por decirlo así, sin moverse ninguna de las dos hacia arriba ni abajo. Claro, lo que vemos acá, ¿sí? Quiere decir que no va ni arriba ni abajo, sino va lateral. Ah, ya. ¿Sí? Que es acá, que es lo mismo lo que vemos los cisalle, ¿sí? Es la cisalle, va lateral, ¿sí? En 0 y 180, ¿sí? No va arriba, no va abajo, va lateral. Pero acuérdate que eso solo se da en un plano vertical. Ajá. ¿Sí? O sea que mi pregunta iba, por ejemplo, enfocada en el sentido de que yo me imaginaba, por ejemplo, una placa que se parte así de la nada, se puede partir como sin moverse en ningún sentido. Si no se mueve en ningún sentido, no hay esta U, que es desplazamiento. Entonces, si no hay un sentido, no hay desplazamiento, por lo tanto, no hay ruptura. O sea, si no se mueve a ningún lado, pues no se rompió nada. Ya. Ajá. Ya, gracias. Sí, no, buena pregunta. Sí, entonces, a ver, todos, Jordán, dudas, preguntas. Sí, tengo una. Sí. El rake, esa dirección U, esa flechita roja que sale en la ruptura de las placas de arriba. Ajá, sí, claro. Ya. Sí, esta de aquí es igual que el bloque de acá. Ya, Sí. ya. Solo que este es el corte, ¿no? Este de aquí es el corte de acá arriba. Sí, no lo mencioné. Pero es el corte. Bueno, sí. Gracias. Sí, no. ¿Qué más? Francisca, Jordan, Mónica, Santiago, Jorge. Yo tengo una duda. Adelante, Beltrán. Los que sean. La U del desplazamiento es del bloque de techo, ¿cierto? Como para asegurarme, ¿o no? Sí, es el bloque de techo. En realidad es una distancia relativa. Dejamos uno fijo y desplazamos el otro. En realidad los dos se mueven si es un contacto de placa. En realidad este se mueve y en realidad también este se mueve. Pero sacamos una distancia relativa. Claro, entonces ponen de referencia fija el de techo, el de suelo, como el bloque de abajo, ¿cierto? El bloque de piso, ajá. Piso. Ajá, el bloque de piso, el bloque de techo es el que se mueve. Ya, perfecto. Gracias. Sí. Francisca, Jorge, Mónica, ¿dudas? Sí, a mí me queda una duda. Adelante, las que sean. ¿Cómo vemos esto como en la vida real, como en un terremoto de ahora? ¿Cómo vemos los ángulos? Ya, buena pregunta, pero tramposa. Tramposa la pregunta porque vamos a verlo más adelante, porque esos son los siguientes temas, entonces igual no nos adelantemos a los siguientes temas, pero muy buena pregunta. Esto se ve, imaginemos, así para poner un ejemplo, que se rompe acá, se rompe en este plano, ¿sí? Pero no da lo mismo que yo esté parado sobre esta línea, aquí yo esté parado sobre este pedazo de bloque. O sea, si yo estoy aquí, o yo estoy acá, o yo estoy aquí, por ejemplo, se rompe en este pedazo, yo estoy aquí, yo estoy acá, yo estoy acá, yo estoy acá o acá,
Para todos esos sitios va a ser diferente la señal sísmica. O sea, no va a sentir la misma energía el que está aquí al que está acá. Quizá el que esté acá sienta hasta mayor energía que el que está acá, por decir algo, ¿sí? por decir. Pero para eso nos sirve, porque nos sirve saber cómo rompe, porque depende de cómo rompe, es la zona donde se propaga la mayor cantidad de energía, a diferencia de otra zona donde no se propaga tanta energía. Tiene que ver con la ruptura, que se llama patrón de radiación, que vamos a ver más adelante en los temas. El patrón de radiación nos da la oportunidad de conocer cuál es la dirección preferencial de la energía ante un plano de ruptura, ¿sí? De onda P y onda S. Pero vamos a ver más adelante. Y así es como se relaciona esto a lo que vamos a ver de patrón de radiación, que tiene que ver con el plano de ruptura, cómo se rompe, ¿sí? Es decir, si se rompe, por ejemplo, un sismo interplaca, a 90 grados tiene una energía diferente que a 45 grados del plano, ¿sí? Entonces, quizá haga, en el sismo interplaca, quizá haga más daño a 45 grados Santiago que Valparaíso, que está, digo, a 90 grados del plano, que está Santiago, quizá, y a 45 que está Viña del Mar, por ejemplo. Quizá la energía y principalmente la energía llegue diferente a los dos sitios. Entonces, para eso nos sirve saber cómo es la orientación del plano. Pero nosotros hacemos al revés. O sea, nosotros vemos la energía en superficie, dónde llegó más, dónde llegó menos, y con eso construimos cómo fue la ruptura. Nosotros construimos esto. Esto no lo sabemos. Esto está dentro del continente, a muchos kilómetros. No lo sabemos. Esto nosotros lo construimos. Para calcular después magnitud, principalmente, que se utilizan los ángulos dip, strike y rake. Espero que por ahí no espero no adelantarme ni decir cosas que salgan de lo que estamos hablando, pero vamos a verlo más adelante. ¿Más preguntas? Jordán, preguntas. Francisca, preguntas. ¿Todo bien por acá, Rogelio? Todo bien, bien, Jordán. Okay. Francisca, preguntas. Ya, Francisca, no, todo bien. Bueno, pues todas las manos arriba. Parece que algo quedó claro. Y aquí acabamos, ¿sí? La clase de hoy, ¿vale? Ya resolvimos dudas, la tarea al inicio. Ahora espero que la clase haya quedado clara. A lo que vamos a ver más adelante, que va a ser localización. La siguiente clase va a dar Germán, compañero Germán, pero vamos a ver localización ya, ¿vale? Bueno, acá acaba la clase. Si alguien tiene más preguntas, podemos revisarlo. Tenemos 4 minutos. Si no, pues son libres. Pueden seguir haciendo sus cosas. Nos vemos pronto. Cuídense. Chao. Vale, muchas gracias, Rogelio. De que ustedes. Cuídense. Chao. Que le vaya Cuídense. bien. Que les vaya bien.